Hola, estás escuchando el podcast del Redil Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta en Instagram, @Redil Gracia y Verdad. Usted sabe que no es costumbre en nosotros coger textos aleatorios cada semana e ir predicando lo que bien se nos parece. Usted sabe que predicamos en serie libros completos de la Escritura o series temáticas que unifiquen, como bien dice, un tema para ayudarnos a crecer en este. Hoy es la excepción y quisiera contarles por qué vamos a estar predicando este sermón el día de hoy. La verdad es que desde el año pasado, quizá desde segundo semestre para acá, como líderes de la iglesia hemos estado buscando qué es lo que el Señor está queriendo hacer en nosotros. ¿Qué es aquello que el Señor por su palabra ha llamado a la iglesia y no debe ser negociable, no solamente para esta iglesia, sino para toda la iglesia universal? El texto que acabamos de leer es un texto que muy claramente explica cómo es que funciona la iglesia, para qué propósitos está y cuál es la meta que ella tiene que alcanzar. Estando en las reuniones con los siervos líderes, encontramos y vimos en este texto un ancla a la que queremos aferrarnos para hacer lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. Aquí lo encontramos claramente. Nuestro deseo último como comunidad, y se los explicaba ayer en la reunión de miembros, es realmente alcanzar, tener la conciencia y el esfuerzo de que queremos alcanzar la unidad de la fe juntos y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, ser una iglesia que crece en una madurez establecida por las Escrituras, que cada persona que nos vea que hay personas que piensan igual en cuanto a la meta. Queremos llegar a ser unidos en la fe y en el pleno conocimiento del Hijo de Dios. En este texto en particular, vemos que Pablo quiere animar a esta nueva humanidad, como él ya la llamó anteriormente en el capítulo 2 de esta carta, una nueva humanidad compuesta por dos pueblos distintos. El pueblo de los judíos, que vino a ser su pueblo durante muchos años y muchos siglos, pero ahora su nuevo pueblo, su nueva congregación, compuesta tanto por esos judíos como por gentiles, es decir, personas que no tenían un origen judío, como usted o como yo. De pronto algunos de ustedes tienen la línea sefardí por ahí, pero bueno, yo creo que en cultura somos bien gentiles, bien paganitos por naturaleza. Entonces, esta nueva humanidad compuesta por judíos que creyeron y por gentiles ahora conforman el pueblo del Señor. Y Él está invitando en este texto a que ese nuevo pueblo ande acorde a la nueva identidad que son, de un modo que refleje unidad, madurez y llegue a la estatura óptima que Dios se ha trazado con ella. Y el propósito de la predicación de hoy es precisamente a decirles a ustedes, iglesia, que somos llamados a andar o vivir juntos como corresponde de nuestra fe, a fin de que juntos alcancemos nuestra meta como cuerpo de Cristo. Estamos predicando hoy este texto a fin de llamarles a ustedes y a llamarnos a todos nosotros a andar juntos como corresponde de nuestra fe, a fin de que juntos alcancemos nuestra meta como cuerpo del Señor. Y este texto claramente se divide en dos porciones centrales, que serán las dos porciones que van a dirigir nuestra predicación y reflexión de hoy. Y es uno, que entendamos el llamado a vivir según los propósitos de Dios. Y en segundo, a que entendamos la urgencia del cuerpo de Cristo para poder alcanzar los propósitos de Dios. Necesitamos en primer lugar entender el llamado para vivir según Dios ha querido que vivamos, y necesitamos entender la urgencia del cuerpo de Cristo, es decir, la urgencia de la iglesia para poder alcanzar los propósitos del Señor. ¿Ok?
Entonces vamos a tratar de reflexionar un poco en lo que significa el llamado a vivir según los propósitos del Señor. Y esto lo podemos encontrar en los primeros 6 versículos de este texto. Mírelos allí como están. Es el mandato central de toda esta porción. Y si podemos ir un poco más, los capítulos 4 y 5 y 6 están encabezados realmente por este mandato. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Como consecuencia de lo que Pablo ya ha expresado en los capítulos 1 al 3, Pablo, enfatizando nuevamente en esta carta que está preso, Pablo está preso en su primera prisión, su primer arresto domiciliario en Roma cuando estuvo en Jerusalén. Desde allí, desde la cárcel, bien encerrado como está, no, él está en un arresto domiciliario, está en una casa, ruega, está rogando, o alienta o anima encarecidamente, es un llamado desde lo profundo de su ser, a que la iglesia viva, como dice aquí, o una traducción un poco más exacta es, ande de una manera apropiada al llamamiento que ellos recibieron. La carta a los Efesios en general es una carta en la que Pablo pretende decirles a los creyentes así en Éfeso lo que Dios hizo por ellos. ¿Quiénes son ahora a raíz de eso que Dios hizo? ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo con ellos al hacer lo que hizo con ellos y cómo es que se vive? Si usted lee la carta a los Efesios se va a encontrar con esa realidad. Primeros 3 capítulos, lo que Dios hizo por nosotros, quiénes somos ahora y con qué propósito. Ahora los capítulos 4 al 6 pretenden decirnos, bueno, ¿cómo es que se anda según esa identidad que se nos fue dada? Y el llamamiento al que está haciendo Pablo alusión aquí, cuando dice que ustedes vivan de una manera digna de la vocación, vocación también se puede traducir como llamamiento, con que han sido llamados. El llamamiento es aquel que Pablo ha expresado en los primeros versos del capítulo 1. Los creyentes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Pero además, en el capítulo 2, versículos 1 al 10, Pablo ha dicho que los creyentes han sido salvos por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo, con el propósito, versículo 10 del capítulo 2, de que andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, los capítulos 4 al 6 exponen en qué consisten estas buenas obras para las que fueron escogidos y cómo es que se anda o se vive en ellas. Particularmente el capítulo 4 habla de nuestra vida en comunidad. Los capítulos 5 al 6 empiezan a hablar de las diferentes áreas o esferas de la sociedad en las que estamos, cómo vivimos como hijos, cómo vivimos como padres, cómo vivimos como cónyuges, cómo vivimos como empleados y cómo es que hemos al final de fortalecernos para poder vivir esta vida o andar en esta vida que Dios ha llamado. Ahora bien, vivir de una manera digna o apropiada de ese llamamiento implica, según este texto, tener 3 componentes o 3 virtudes bíblicas: humildad, mansedumbre y paciencia. Seguramente este trío de virtudes no eran bien vistas en una cultura como Éfeso y generalmente en la cultura grecorromana. La cultura grecorromana era una que exaltaba el poder de una persona y exaltaba cuánto una persona podía dominar a otras bajo su poder. La humildad no era vista como una virtud, todo lo contrario, era visto como una debilidad. Probablemente hoy en día también veamos que una persona humilde no es quizá el mejor ejemplo que uno quiera, salvo aquí en la iglesia. La humildad denota bajarse de la condición en que uno está o la condición que uno es y más bien optar por tener una actitud que se pone al servicio de otros. Es no considerar la condición que yo tengo, el estatus que yo tengo o las posesiones que yo tengo como sinónimo de identidad,
sino despojarme de ellas para ponerme al servicio de los demás. La mansedumbre es un poco parecida a la humildad, pero tiene un componente particular, ¿ok? La mansedumbre es la virtud de no utilizar tu condición, tu estatus o el poder que tú tengas para dañar a otros, sino todo lo contrario. Tratarlos con amor y tratarlos con ternura. Y la paciencia es esa virtud que tiene la capacidad de soportar las situaciones adversas de sufrimiento o hostilidad por un largo tramo de tiempo. Es decir, tener paciencia es tener aguante del momento difícil por un largo tiempo. Y mire que coincidencialmente estas tres virtudes hacen parte del fruto del Espíritu Santo en Gálatas. Las tres hacen parte del gozo del fruto del Espíritu Santo. Ahora, Pablo agrega un componente especial a la paciencia y dice que el modo de llevar a cabo la paciencia es soportando y tolerando, pero en amor. Es decir, que todo este aguante de las actitudes de otra persona que me molestan, lo hago porque la amo y deseo su máximo bienestar. Y todo esto es importante. Todo esto es importante señalarlo porque a la luz de la obra de Cristo, todo esto es importante a la luz de la carta porque la obra de Cristo no solamente salva individuos, sino que a estos individuos, capítulo 2, verso 11 hasta el final del capítulo 3, de estos individuos que creyeron en Cristo, que han sido salvos, Dios forma una nueva humanidad que ahora es pueblo y familia de Dios. Es un pueblo compuesto, como lo decíamos en un principio, por dos clases de personas. Los que fueron antes pueblo de Dios, judíos, y los que ahora son gentiles de origen no judío y que ahora creen en Él. Quizá el engaño consiste en creer en que los que hemos creído ahora nos volvemos a la cultura judía y nos volvemos pueblo de Dios judíos. No, eso es falsedad y húyale a eso, por favor. Húyale a esas creencias de que nosotros hemos creído en Jesús como para volver a vivir las raíces de la fe hebrea. No, eso es falso, es una herejía. Ambos pueblos ahora son uno solo, donde gobierna Cristo. Pero tenemos que señalar la realidad de que al haber unido estos dos pueblos hay grandes diferencias históricas. Los creyentes son la iglesia de Dios encargada de anunciar su sabiduría no solo a toda la tierra, sino a todo el cosmos. Así que se espera que vivan de una manera acorde a lo que ellos creen, de una manera coherente a quienes ellos ahora son. Más o menos, no recuerdo, creo que fue en el 2006, 2007, creo que fue, me corrigen los futboleros. Un futbolista italiano llamado Mario Balotelli fue contratado por el Inter de Milán para hacerse a los servicios del jugador, un gran delantero, poco prepotente, pero bueno. Y a este personaje le dio por atender una entrevista a la prensa vestido con la camiseta del rival de patio, el Milán. ¿Sabes qué le costó eso a Balotelli? Casi que una destitución inmediata del equipo y que Mourinho no volviera a contar con él. ¿Por qué? Porque fue contratado para ponerse una camiseta, para representar un equipo, los valores, el estilo de juego que ese equipo tiene, alcanzar los objetivos que ese equipo tiene, y se está poniendo la camiseta que representa la lealtad y los valores del otro equipo, porque en su personalidad extrovertida decía, no me importa, yo soy hincha del Milán, así juegue en el Inter. Vivir de una manera apropiada al Evangelio es ponernos la camiseta que Cristo quiere que nos pongamos. Un hincha de Nacional no anda por ahí andando la calle con una camiseta roja. Y menos que los de camiseta roja se ponen una camiseta verde. Andan acorde a lo que aman. Los hijos de Dios aman acorde a lo que aman y profesan.
Pero seamos sinceros, es muy bonito hablar de la iglesia y lo que se espera de esta, y más cuando textos como estas muestran este tipo de vida. Uy, que este tipo de vida es ensueño, yo quiero esta vida. Es muy bonito hablarla, es muy bonito imaginarla, pero realmente es muy costoso vivirla. Es casi que imposible vivirla. Imagina por un momento a este par de culturas. Pablo, en el capítulo 2, verso 11, dice a los creyentes que ellos eran llamados incircuncisión por parte de la circuncisión. Y no era porque ese era el calificativo, no, eso era peyorativo, era un insulto. Era un insulto de los judíos. Decir incircunciso era decir, tú no haces parte de aquí, despégala. Uno lo puede ver, por ejemplo, un ejemplo bien interesante es cuando David mira a Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene aquí a retar las huestes del Dios Todopoderoso? Era un insulto. Los judíos no compartían una mesa con un gentil, mantenían distancia. Es más, si tú visitas Tierra Santa, yo no lo he hecho, pero me han contado. Si tú visitas Tierra Santa, hay un territorio muy amplio para todos los turistas, para que todos vayan, miren, tomen fotos, entren a las sinagogas viejas, lo demás, visiten, dizque la tumba de Jesús, no sé, lo que sea. Pero hay un sector en Tierra Santa exclusivo de los judíos y no entra un gentil allí. No entra un extranjero. No entra. Es repudiable. Es más, la palabra no es repudiable, es abominable. No pueden entrar allí. Ahora, los judíos no eran considerados como muy virtuosos, que digamos en la cultura grecorromana, no, les tenían piedra con ganas, con muchas, pero muchas ganas. No eran muy amados, los judíos no eran fáciles. Pues imagínate tú estar en una cultura donde alababas muchos dioses, comías lo que quisieras y vienen estos a decir que no creen en nada, sino en un único Dios. Vienen estos a decir que no van a adorar lo mismo que nosotros adoramos. Eran considerados ateos junto con los cristianos. Generaban revueltas fácilmente cuando alguien se metía con no solamente sus convicciones, sino con sus tradiciones. Realmente de ambos lados había menosprecio, burlas, insultos, poca tolerancia, y que de buenas a primeras, por un milagro, los pone en el mismo lado, en el mismo equipo. Sí, un milagro los puso en el mismo equipo y ahora ambos pertenecen al mismo pueblo de Dios, pero aún quedan trasfondos muy arraigados que molestan y fastidian al otro. No nos vamos a decir mentiras. Muchas veces, hermanos, nos resulta ofensiva la manera de ser de una persona cuando realmente no es ofensiva, y eso generalmente genera conflictos. Lo que más genera conflictos está demostrado por observaciones, investigaciones hechas por los gurús del liderazgo. No es tanto que las personas sean ofensivas en sí, sino que son distintas. Las agarradas de pelo que nos hemos metido en diferentes escenarios de liderazgo por formas distintas de trabajar son innumerables. En serio, son innumerables. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros los seres humanos tenemos una tendencia hegemonizante. Nos gusta, nos agrada y queremos que todo el mundo haga y piense como nosotros. Entonces, va a requerir que cada persona asuma una actitud distinta para que esto funcione. Un modo de pensar suficientemente poderoso que modele nuestra vida en comunidad y la haga posible. ¿Sabes cuál es esa actitud? La de Cristo mismo. Mateo 11 describe precisamente a Jesús como manso y humilde de corazón, que es aquel que para nada echa a todo aquel que venga, que está cansado, turbado y fatigado. El profeta Isaías habló de Jesús como aquel que no iba a quebrar la caña cascada ni el pábilo que humea. Yo sé que usted ha escuchado esa imagen. La caña cascada eran pequeñas varas que se usaban para la construcción, que abundaban en ese tiempo y se quebraban fácilmente, y al quebrarse, pues listo, las desechábamos y traíamos otras. El pábilo que humea es quizá el humo que ha quedado de un candelabro. Ahí todavía humeante, entonces simplemente cambiemos
cambiemos el aceite y todo y dejemos esto a un lado. Del Mesías está diciendo que lo que el mundo considera inservible o para nada, el Mesías jamás los va a echar porque es manso y humilde de corazón. Jesús es capaz de darle descanso al alma fatigada. Hebreos habla de él como un sumo sacerdote capaz, van a dar ganas de llorar, capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades y fragilidades. Jesús es aquel que es humilde porque no sacó provecho de su hijo, de su condición como hijo de Dios, sino que fue siervo de todos y no utilizó su poder para hacer daño, sino para tratar con ternura y darle descanso al alma. Esa es la actitud que necesitamos, porque no la podemos tener naturalmente. Necesitamos a Cristo mismo. Por eso Pablo oraba que fuésemos fortalecidos en el hombre interior a fin de que por fe Cristo habite en el corazón. No quiere decir que es que Cristo se va de la vida de un creyente o no. Quiere decir que la imagen de Cristo está siendo arraigada y creciendo en el creyente a medida que éste avanza en su fe. Entonces los versículos 1 al 4, mis hermanos, indican que la solución para una vida en comunidad compuesta por tantos trasfondos y personalidades es una que deja estas cosas en segundo plano, a menos que sean pecaminosas en verdad. Si son pecaminosas, sí, deberían fastidiar, sí deberíamos repudiarlas, sí deberíamos abominarlas. Pero cuando son diferencias las deja en un segundo lugar, pero piensa primeramente en el otro como Cristo lo ha hecho por nosotros y se esfuerza, mire cómo lo dice el texto, en mantener, en guardar, en proteger lo que es realmente importante. Preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el vínculo de la paz? Es precisamente la unidad, la paz que Cristo logró con su sangre. Efesios capítulo 2. Cristo logró una comunidad que en su andar debe ser protectora de lo que Cristo logró. Cristo logró una comunidad que en su andar debe ser una protectora de lo que Cristo logró. ¿Y cuál es esa unidad del Espíritu que debemos mantener? Pablo la describe claramente en los versículos 4 al 6. Palabras más, palabras menos son las verdades centrales de nuestra fe. Eso que ningún creyente negocia con nada. Eso que cualquier creyente, eso por lo que cualquier creyente literalmente se hace matar. Nosotros los creyentes estamos dispuestos, espero, Señor, a ir a la muerte misma por defender lo que es esencial en la fe. Y miren lo que es esencial en la fe. Es casi que un credo lo que Pablo está haciendo aquí. Versículo 4. Que existe un solo cuerpo. Que existe una sola iglesia. De ahí viene el concepto de Iglesia Católica Universal. La Iglesia Católica Universal no es la iglesia tradicional como la conocemos hoy en día. La iglesia cristiana nació en sus comienzos como iglesia católica, es decir, como iglesia según la verdad. Un pueblo creado según la verdad y que anda según la verdad. Dice también que hay un solo espíritu. Claro, este cuerpo es generado por la obra aplicativa del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu que nos habla ahora al corazón de parte de Dios Padre y de Dios Hijo. Dice también que fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Aquí está hablando del llamamiento no solamente para vivir, sino del llamamiento a la vida eterna, a la eternidad, a la gloria maravillosa de participar ya con Cristo Jesús en el mismo lugar donde Él está. Dice que hay un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, enviado Hijo de Dios, único comisionado para llevarnos a Dios Padre. Dice que solo hay una fe, claramente, la fe que se nos ha dado para poder creer en Él. No hay otras fes. Así parezca que hay otras fe, existe solamente una fe, un solo bautismo.
El bautismo, que representa la obra de Jesús, que vino y descendió, nos unió a Él en su muerte, nos unió a Él en su resurrección y ahora nos hace suyos. Y nos dice una perla de nuestra convicción: un solo Dios y Padre de todos. Un único Dios verdadero, vivo, que existe desde antes, durante y después de la eternidad. El gran yo soy, que permanece, que reina, que está sobre todos, por todos y en todo. Es posible que nosotros tengamos muchas diferencias que nos distancien, hermanos. Personalidades que no soportemos, trasfondos que nos cuesten. ¿A qué te está invitando entonces esta primera parte del texto en tus relaciones? ¿Con quién crees que podrías tener una actitud como la de Cristo, mansa, humilde, paciente y amorosa, de tus hermanos? El amor a los enemigos es otra cosa, a los otros no creyentes es otra cosa. Estamos hablando de hermanos. ¿Con quién de tus hermanos o de quienes llamas hermanos aquí en este lugar podrías tener una actitud como la de Cristo, mansa, humilde, paciente y amorosa? Pero probablemente puede ser que el problema no sean tus relaciones, pero sí tus convicciones. Vivir o andar de una manera digna de la vocación implica conocer bien nuestras convicciones y crecer en ellas, porque son estas las que fundamentan la fe y el vivir. Puede que seas muy bueno relacionalmente, pero quizá tu fe en conocimiento pueda estar en déficit y necesites crecer allí. Y si no creces de esa manera, no esperes vivir de una manera digna del Evangelio. Esto es un llamado para todos, sin excepción, pues todos somos llamados a vivir acorde a nuestra fe, a andar con la camiseta del equipo al que jugamos. Pero en segundo lugar, nosotros no solamente necesitamos entender nuestro llamado a vivir acorde a lo que creemos, sino que necesitamos entender la necesidad que tenemos del cuerpo de Cristo para alcanzar los propósitos de Dios. ¿Ok? Algunos teólogos han denominado acertadamente que este pasaje de Efesios lo han llamado unidad y diversidad. Mírelo, en varias Biblias de estudio, en algunos comentarios lo dividen así, ponen Efesios 4 del 1 al 16, unidad y diversidad, lo ponen así. Bueno, y es acertado que lo llamen así porque, como acabamos de ver, los creyentes hemos sido llamados a vivir vidas relacionales que se esfuercen en preservar una unidad. La unidad del Espíritu somos llamados a preservar, y no será posible preservar esa unidad sin la diversidad del cuerpo de Cristo. Es muy extraño. Somos un cuerpo, pero al mismo tiempo estamos diversificados. Pablo argumenta, usted lo puede mirar allí en versículo 7, que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que por la gracia del Señor todos tenemos dones. ¿Ok? Y Pablo fundamenta entonces esta parte del argumento en un salmo. En el Salmo 68, versículo 18. Hay quizá un gran debate en la interpretación que Pablo hace de aquí. Algunos dicen que Pablo está citando el Salmo, otros están diciendo que está aludiendo al Salmo. Y en mi opinión personal, yo creo que está aludiendo al Salmo y lo está parafraseando, porque Pablo no utiliza las palabras exactas del manuscrito del Salmo. De hecho, no se encuentra en otro lugar las palabras de Pablo tal cual están escritas allí. Entonces, lo más probable es que Pablo lo que esté haciendo es parafraseándolo de manera interpretativa y haciendo alusión a él. Este salmo, Salmo 68, que leyó nuestro hermano David esta mañana, es un salmo que exalta al Señor como aquel que es la salvación de su pueblo y el que le da la verdadera victoria a su pueblo. Este salmo utiliza las imágenes de una victoria en la cual un líder militar con su ejército ganan una batalla, y como solía suceder en las batallas, despojaban a sus enemigos o a sus rivales y repartían el botín.
Una vez repartido el botín, tomaban también cautivos y los llevaban al pueblo donde pertenecían y eran puestos en un desfile que reflejaba su victoria, donde todos celebraban, bueno, que se habían anexado una nación más. La victoria a la que se refiere el Salmo que el Señor logró es la victoria del Señor sobre Egipto para llevar a Israel a la tierra de Canaán, o conocida como la tierra prometida. Entonces Pablo ve un punto de encuentro entre el episodio de Éxodo y lo que hizo el Señor. De la misma manera en que el Señor, dice la palabra del Señor en Éxodo, descendió a liberar a su pueblo, de la misma manera Cristo descendió. Y dice que descendió hasta las profundidades de la tierra, es decir, que está haciendo alusión a su muerte. Es en la muerte de nuestro Señor que nosotros como su pueblo obtenemos la victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado y precisamente sobre la muerte. ¿Ok? Ahora, de la misma manera en que el Señor en el Éxodo lleva a su pueblo, ascienden a la tierra prometida y al monte de Sión, donde se establece el santuario donde Él reina, de la misma manera nuestro Señor resucita, asciende a los cielos y desde ahí está reinando, llevando a cabo sus propósitos y proveyendo todos los recursos y dones que la iglesia está necesitando. Gracias a su Espíritu, nuestro Señor, ahora reinando en los cielos, dota a la iglesia, la llena. Habiendo dicho esto, Pablo entonces dice cómo es que Dios dota a la iglesia. Y miren cómo la dota, versículo 11. Dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dejémoslo así. Y usted puede notar en sus Biblias que la palabra el ser está en cursiva, ¿verdad? Cuando usted encuentre en su Biblia palabras en cursiva, cualquiera que sea la versión, es que estas palabras no están en los manuscritos de las que se tradujeron. Es una decisión interpretativa que decidieron tomar los traductores como para ayudarnos a entenderla un poquito mejor. Pero en la estructura en la cual fue escrito el texto en su idioma original, el texto no se deja leer así. A pesar de que sea una decisión de los traductores, no se deja leer así. Se deja leer de la siguiente manera. Y Él dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros, así tal cual. ¿Por qué? ¿Qué está dando a entender esto sin el ser? Que los primeros dones que Dios le dio a la iglesia fueron personas. Fue un equipo de liderazgo capacitado y dotados con ciertas capacidades. Los apóstoles y profetas como fundamento de la iglesia, pero también puede entenderse los apóstoles y profetas no solo como fundamento de la iglesia, sino a los apóstoles como los representantes de los profetas, aquellos que tienen ahora la palabra del Señor y el reino de los cielos para ser predicado de la manera que es. Por eso nosotros decimos que nosotros nos cimentamos sobre la enseñanza apostólica, porque los apóstoles hablaron en nombre de Jesús, de la misma manera en que los profetas hablaron en el nombre del Señor en sus tiempos. Dice que otros dones que Dios dio a la iglesia fueron los evangelistas, es decir, personas dotadas por el Señor con una facultad para compartir el evangelio fácilmente. Por último, nos dotó a pastores y maestros. Algunos dicen que pastores y maestros son una misma cosa, unos dicen que no vamos a entrar hoy en día a compartir ese detalle, sino el propósito por el cual fueron dados. Tanto los apóstoles y profetas como los evangelistas y los pastores y maestros hacen ver al menos dos cosas. Uno, que Dios dotó a la iglesia con diversidad en su liderazgo. Diferencias de dones. ¿Ok? Pedro le llama a esto la multiforme gracia de Dios. Y esto tiene un objetivo en particular. Mírelo allí. Capacitar a los santos para la obra del ministerio.
Esa es la razón por la cual Dios pone a sus líderes en la iglesia, que la iglesia misma pueda llevar la obra del ministerio. Cuando un ministerio, cuando una iglesia está girando solamente alrededor de sus pastores, cuando sus pastores y líderes están haciendo absolutamente todo el trabajo, entonces esta iglesia no estará funcionando saludablemente, porque es la iglesia misma capacitada por ellos. Un evangelista, como se ha entendido equivocadamente, no es aquel que sale a hacer campañas y a llenar multitudes y a compartir el evangelio. No, puede que lo haga, sí, ¿por qué no? Pero la labor principal de un evangelista es enseñarle a la iglesia a evangelizar. Todos fuimos llamados a evangelizar, todos somos evangelistas y misioneros. Necesitamos de hombres dotados que nos ayuden para eso. Esto lo cambia absolutamente todo. Ahora, note cómo ese fin, el propósito de capacitar a la iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio, se desenvuelve como en una cadena, como en un rollo para llegar a una finalidad última, para alcanzar una meta última. Vamos a mirarlo allí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en versículo 13, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los líderes de la iglesia capacitan para la obra del ministerio, lo cual tiene como propósito la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta edificación tiene una meta, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a esa condición. Algunas observaciones al respecto. Lo cambio por aquí que no veo mucho. La primera es que toda la iglesia está llamada a crecer en madurez. Toda, no algunas personas de la iglesia. Todos los miembros de una iglesia local están llamados a crecer en madurez. Los creyentes no nacen de nuevo y ya se convierten en aquello a lo que Dios los llamó. Bueno, sí, ya lo son, pero todavía no. De manera en que un bebé es un ser humano, pero no es todavía un hombre hecho y derecho, sino que tiene todas las facultades para ello en la medida en que comienza a ser alimentado, enseñado, en la medida en que los papás empiezan a formarlo, hasta que crezca y se pueda ir de la casa y no ser un tesorito después con sus papás. De la misma manera en que un ser humano debe crecer y desarrollarse para alcanzar una adultez madura, de esa misma manera también la iglesia crece progresivamente. Por eso es tan importante y tan al lugar la figura del cuerpo, porque un cuerpo en sí, pensar en un cuerpo, muy inteligente Pablo, inspirado por el Espíritu, denota desarrollo progresivo en su crecimiento. 2, no hay nadie exento de crecer, ni siquiera los pastores. Ayer una hermana en la cumbre de oración levantó una oración por los líderes y los pastores que me quebró. Me quebró. Nos vio como realmente somos, humanos, frágiles, tan necesitados de la gracia, tan necesitados de que otros nos pregunten cómo estamos, tan necesitados de salir con otros y compartir, tan necesitados de relaciones, tan necesitados de que la iglesia nos haga ver cuando estamos equivocados, nos haga observaciones, tan susceptibles a pecar, que realmente no. Voy a pedir a esa hermana que si se acuerda la escriba y me la regale, a llorarla. Los líderes de una iglesia no deben estar por encima del bien y del mal en una congregación, como intocables. Todos necesitamos del ministerio del cuerpo de Cristo. La imagen de la iglesia como cuerpo denota interdependencia de los miembros. En un cuerpo humano todos los miembros necesitan de todos los miembros para la unidad, para que esa unidad que componen pueda funcionar. Si tengo un esguince de tobillo, ¿el cuerpo estará funcionando adecuadamente? No estará caminando bien, estaré lento. Si me falta un ojo, podré desarrollar otros sentidos, pero estoy incompleto. Es casi que perfecta esta imagen que Pablo está usando. Por ello, en iglesias como esta existe el concepto de membresía.
no como aquellos que tenemos un carnet de élite, de cristianos de una categoría diferente, que quizá dan un poquito más, entonces por eso tienen privilegios. No. Que Dios nos ampare y nos favorezca. No, sino como personas que conscientemente han dicho, sí, yo quiero ser parte de un cuerpo local. Y no solamente quiero ser parte de un cuerpo local, sino someterme a ese cuerpo local para que ese cuerpo local confirme que yo verdaderamente soy un creyente y yo confirmar verdaderamente la fe de otros creyentes. No es otra cosa. La iglesia debe trabajar junta de tal manera que exista verdadera unidad en la fe. Es decir, que nuestra vida juntos, que es en nuestra vida juntos cómo se distingue realmente lo que creemos. No nuestros gustos, no en nuestras afinidades. Nuestra afinidad es el evangelio, no es la edad, no es el estado civil, no es el origen, no es la raza, no es los jóvenes, no es los hobbies, ni el gusto musical, no es ser hombre, ni ser mujer, ni otra cosa. Todo esto tiene lugar, sí tiene lugar, pero lo más importante es el evangelio. Esa es la afinidad más importante de todos los creyentes. En virtud del evangelio, mi vida, tu vida, nuestra vida nos pertenece a todos. Un familiar me decía, muy simpatizante al evangelio, y que yo diría, pero no le falta y no convertirse. Dijo una vez, no, esa persona ya es conversa, gracias a Dios. Decía, Fede, ¿sabes por qué no me convierto? Porque si me convierto, mi vida deja de ser mía, seré figura pública para los demás. Yo le decía, estás en lo cierto. Bien has dicho, no estás lejos del reino de Dios. Cuando te haces miembro de la iglesia, cuando eres un creyente, parte de un cuerpo de Cristo, tu vida no te pertenece, le pertenece a tus hermanos, y la de tus hermanos te pertenece a ti. Pero la pareja de la unidad de la fe es crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Son inseparables. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios son inseparables. La oración de Pablo en Efesios 3 deja ver la importancia no solamente de que Cristo habite en el corazón, sino de que nosotros, cimentados y arraigados en amor, podamos conocer y profundizar mucho más en ese amor. Es conociendo al Hijo de Dios que la iglesia puede crecer saludablemente unida en sus relaciones y convicciones. No es posible tener unidad de la fe sin conocimiento del Hijo de Dios, y no es posible solamente conocer a Dios sin procurar la unidad de la fe. ¿Ok? Es un proceso además que dura toda la vida y llega hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 1 al final dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, y aquí dice que nosotros debemos alcanzar esa misma plenitud. Claro, ya somos eso para lo que Dios nos salvó, pero aún tenemos que llegar hasta allá. Nuestro objetivo como iglesia es ser completamente como nuestra cabeza. Y créame, mis hermanos, no hay otro objetivo más claro en nuestra vida o comunidad. No hay otro objetivo para la vida en comunidad. Lo que hacemos todos es buscar llegar a esta estatura. Yo no sé qué esperas tú de la iglesia y de quienes la componemos, pero si no es esto, no estás esperando nada o no estamos esperando nada. Esta meta o este objetivo deberían convertirse en el filtro y medida de todas las actividades o relaciones que tengamos aquí en la iglesia. Todo lo que hagamos, todos los eventos que hagamos deberían existir para que lleguemos a la estatura de Cristo. Ojalá pudiéramos tener una cantidad de actividades que nos encantaría tener a la iglesia, pero podemos filtrarla con este objetivo. Y si sí tenemos la capacidad de hacerlas, pues las haremos. Pero a lo mejor no deberíamos estar institucionalizando cada actividad, sino procurar la estatura de Cristo en todas nuestras relaciones. Eso habla más y mejor del evangelio, cómo viven sus miembros, que todas las cosas que puedan estar haciendo.
Existimos como iglesia con 3 objetivos: la unidad, la madurez y la estatura. Y eso requiere tiempo, paciencia, gracia, amor. Porque nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a tomar decisiones que quizá no nos gusten. No andaremos tan rápido como otros, pero si hacemos lo que estamos llamados a hacer y a hacer, vivir según el llamado que Dios nos hizo, créame que vamos a llegar. Créame que vamos a llegar. Ahora, noten que el objetivo de alcanzar esta madurez y esta estatura tiene una implicación negativa. Y es que no seamos de una forma, como niños. La naturaleza ingenua, no inocente, pero sí ingenua y maleable de un niño lo hacen proclive a ser engañado, a ser manipulado e incluso a ser abusado. Y esto le puede pasar a una iglesia que junta no busca crecer. Si una iglesia no busca el crecimiento de todos sus miembros, va a estar en cualquier momento creyéndole a cualquiera o haciendo cada cosa por ser visible o relevante. Terminará siendo abusada, maltratada y dañada por el mismo diablo. Pablo entonces da el modo principal del crecimiento a la madurez y estatura de Cristo. Mírenlo allí. Verso 14, ya no seremos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El pastor, conferencista y teólogo Paul Tripp habla acerca de este ministerio de la verdad en amor como el ministerio público de la palabra de Dios. Y este ministerio se ve en 2 maneras. La primera es la exposición pública de las Escrituras. Lo que estoy tratando de hacer aquí, ojalá, es hablarles la verdad en amor, a fin de que ustedes crezcan. Sucede también en otros escenarios, en grupos de vida, en crecer, en diferentes escenarios de enseñanza donde la palabra sea expuesta públicamente. Allí estamos hablando la verdad en amor. Pero hay otra manera en la cual se evidencia la verdad en amor, y es en nuestras relaciones interpersonales. Al ser expuestos a la predicación de la palabra, o incluso al ser expuestos en nuestros devocionales mismos y conocer más por su palabra la voluntad y los propósitos de Dios, hemos de ser conscientes que esta palabra es tanto para mí como para el hermano para el cual sea oportuna dársela. Y esto, ¿sabes qué implicará? Que muchas veces lo vas a importunar o lo vas a molestar o lo vas a incomodar. A su vez, nuestras relaciones en la iglesia, hermanos, no están para hacernos pasito. No están para eso. No están para callar a fin de no generar conflicto con los demás. Están para ser amorosamente honestas. Y digo amorosas porque, al pastor digo que tengo que cantarle la tabla, hermano. ¡Tin! No, nos podemos volver crueles, legalistas y fariseos atacando con Biblia a todo el mundo. Significa que si verdaderamente amo a un hermano, por ese mismo amor debo estar dispuesto a hablarle cuando su vida diste de estar creciendo hacia la madurez. A su vez significa que si soy miembro de un cuerpo local de creyentes, debo estar dispuesto a que los demás tengan el derecho de hurgar mi vida. Escúchese la palabra, de hurgar, de entrar ahí, sí. De notar lo que no es acorde a Cristo y hacérmelo saber y hacerme y ayudarme a cambiar. Ese cuentico de que la ropa sucia se lava en casa o que cada quien verá lo que hace con su vida en una iglesia bíblica, como diría el expresidente, no existe. No existe. También significa que el llamado a hablar la verdad en amor
es para todos y no para el pastor. El pastor no es un policía de la iglesia a quien le pones quejas, denuncias y demandas para que el pastor vaya y entonces hable con el hermanito. No, a veces lo haremos, pero la responsabilidad es de todos. Te ayudaremos, te enseñaremos cómo hacerlo, pero no es nuestro rol. He conocido familias que han abandonado iglesias saludables porque no fueron capaces de asumir su responsabilidad de hablar con otro hermano. Y pensaron que quizá los pastores tenían que hacer eso, y no es así. A veces no tienes que hacerlo. A veces un pastor no tiene que hacerlo. Si el problema es contigo, si lo has visto tú, si tú has sido el testigo, la Escritura te llama en Mateo capítulo 18 que eres tú quien debe ir al hermano. Eso es hablarle la verdad en amor. Es el modo de crecer, hablando la verdad en amor, el ministerio de la palabra de Dios a través del cuerpo. Ahora, probablemente ya para terminar estés pensando que este asunto es más difícil o casi imposible. La verdad sí, es humanamente imposible. Cuesta mucho. Pero aquí hay una palabra de gracia y de esperanza. Mírenla ahí en el versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien unido, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si quitamos como toda esta parte de paréntesis de las coyunturas y el cuerpo mismo, la palabra clara y contundente es es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Somos su cuerpo, somos su plenitud. Él vino y nos amó de manera voluntaria, servicial y sacrificialmente para santificarnos por medio de su palabra y hacer de nosotros una iglesia sin mancha ni arruga, sino santa y perfecta. Efesios capítulo 5. Esto no significa que nos relajemos en últimas porque entonces Cristo lo hará. No voy a hablar la verdad en amor, no voy a crecer en esto porque en últimas Cristo lo va a hacer. No, eso no significa eso. Eso significa que vamos a descansar en que la obra es de Él, en que Él nos dará la fortaleza, en que Él nos dará el amor, la gracia y las palabras que necesitamos para que nos involucremos unos a otros en nuestro crecimiento. Él lo hará. Es a Cristo a quien debemos ir si esto se nos dificulta. Es del pleno conocimiento del Hijo de Dios que nuestras vidas serán más conformes a su voluntad. En conclusión, Dios ha hecho un llamado a la iglesia y le está haciendo un llamado a la iglesia Gracia y Verdad hoy, y es a unirse a los propósitos que Él se ha planteado con su iglesia. Él nos llamó a vivir de una manera digna del Evangelio, es decir, una vida de santidad, una vida que anda en las obras que Él preparó de antemano para andar en ellas. En segundo lugar, no es posible vivir esta vida apropiadamente como fuimos llamados, si no es con el ministerio del cuerpo de Cristo. Y no es posible vivir el ministerio del cuerpo de Cristo sin el poder que Él da. Primero, en el carácter que necesitamos para ser humildes, mansos y pacientes unos con otros, que bien lo necesitamos. Y segundo, al ejercer el ministerio de hablar la verdad en amor. El ministerio público de la palabra de Dios a través del cuerpo es necesario, completamente indispensable. No hay crecimiento sin este, pero por la gracia de Dios y por su poder podemos lograrlo. Vamos a orar, hermanos. A lo que sea que Dios te esté llamando esta mañana, a través de este texto, respóndele.
¿Cómo ha sido la manera en que has visto la iglesia, que la has interpretado? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Es un lugar para hacer actividades religiosas? ¿Es un lugar para venir y cumplirle a Dios? ¿O es la cantidad de hermanos redimidos, salvados por la gracia de Dios, para ser santos y crecer hacia la unidad de la fe y del pleno conocimiento suyo? Eso lo cambia todo. La iglesia no es un accesorio, es la amada novia del Señor. Y no menos que eso hemos de pensar en ella. Si crees que necesitas hacer ajustes para tu manera de hablar la verdad en amor, si tienes hermanos con los que necesitas cuadrar cuentas o hacerles saber que no están creciendo conforme a la estatura de Cristo, no tengas temor, hazlo. Si necesitas ayuda, puedes buscarnos para ayudarte a hacerlo, pero te vamos a empoderar a ti. Si hay hermanos que quizá no te soportas por índole de su personalidad o por donde viene o lo que sea, llévale esta carga a Cristo. Vamos a pedirle juntos esta mañana que Él reine y gobierne sobre todo lo que hagamos.